El barco fantasma de la familia desaparecida. Me llamo Daniel, y crecí escuchando las historias de mi padre sobre su tiempo como pescador en las heladas aguas de Alaska. Siempre hablaba del mar como un lugar peligroso, pero también lleno de misterios que nunca podríamos comprender. Entre todas las historias que me contó, hay una que me sigue atormentando, una que él mismo vivió y que, hasta su último día, insistió en que era real. Era el verano de 1983, un año particularmente complicado para los pescadores locales. El clima era impredecible, las corrientes eran fuertes y los peces escaseaban. Mi padre, junto con su compañero de tripulación, Ernesto, salió en su pequeño barco pesquero en busca de mejores aguas. Después de 2 días de navegación, se adentraron más lejos de lo habitual, llegando a una zona poco transitada cerca de las Islas Aleutianas. Esa mañana, mientras revisaban las redes, vieron algo extraño en el horizonte. Era un barco, un yate blanco que parecía estar a la deriva. Mi padre no reconoció el modelo, pero supo de inmediato que algo no estaba bien. El yate estaba inclinado ligeramente hacia un lado, y no había señales de movimiento a bordo. No había humo saliendo del motor ni luces encendidas. «Parece que necesitan ayuda», dijo Ernesto, mientras ajustaba el rumbo hacia el barco. Cuando se acercaron, el silencio fue lo primero que notaron. No había sonidos de motores ni voces, solo el leve crujido del casco del yate al balancearse con las olas. Mi padre subió a bordo primero, dejando a Ernesto en su barco para asegurar que no se separaran. En cuanto pisó la cubierta, sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. El aire estaba frío, mucho más frío de lo que debería ser para esa época del año. Llamó varias veces, pero no obtuvo respuesta. La cubierta estaba vacía, excepto por algunas sillas de playa tiradas de lado y una mesa con platos y cubiertos como si alguien hubiera estado comiendo y se hubiera marchado apresuradamente. Había restos de comida aún en los platos, pero estaban cubiertos de moho, como si hubieran pasado semanas allí. Mi padre continuó explorando, entrando al interior del yate. Las cosas se volvieron más inquietantes a medida que avanzaba. Encontró ropa tirada por el suelo, documentos esparcidos en la cabina principal y un cuaderno de bitácora abierto en una página que parecía haber sido escrita con prisa. La última entrada decía: 9:45 de la noche. Algo está viniendo por nosotros. No podemos huir. Rezamos por ayuda. El resto del cuaderno estaba vacío. Sin embargo, lo que realmente lo desconcertó fue un dibujo garabateado en la parte inferior de la página, una figura alta y delgada, con extremidades desproporcionadas y una especie de cabeza puntiaguda. Mientras mi padre examinaba el cuaderno, escuchó un ruido detrás de él, como pasos. Giró rápidamente, pero no había nadie allí. Ernesto, que había decidido unirse a él, lo encontró en ese momento, visiblemente pálido. «¿Estás bien?», preguntó, pero antes de que mi padre pudiera responder, ambos escucharon un golpe fuerte proveniente del nivel inferior del barco. Decidieron investigar juntos. Bajaron a lo que parecía ser el camarote principal, donde las literas estaban intactas, pero vacías. Había juguetes infantiles esparcidos por el suelo, y Ernesto notó un dibujo pegado a una de las paredes. Mostraba a una familia, un hombre, una mujer y 2 niños pequeños. Era evidente que el yate pertenecía a una familia, pero no había señales de ellos en ninguna parte. Cuando llegaron al motor del barco, encontraron lo que parecía ser la fuente del problema. Las máquinas estaban intactas, pero cubiertas de una sustancia negra y pegajosa que no pudieron identificar. Ernesto intentó limpiarla, pero dijo que se sentía como si la sustancia estuviera viva moviéndose bajo sus dedos. Decidieron no tocar nada más y regresar a su propio barco. Antes de salir del yate, mi padre notó algo más. En la cocina, una vieja radio aún estaba encendida, emitiendo un leve zumbido. Se acercó para intentar sintonizarla, pero cuando giró el dial, escuchó algo que lo dejó helado, una voz femenina, susurrando entre la estática. «¿Por qué nos dejaron aquí?
Regresaron a su barco con prisa, pero antes de poder alejarse, el viento comenzó a levantarse. Las olas se volvieron más fuertes, y una niebla espesa los rodeó, ocultando el yate de su vista. Mientras intentaban orientarse, escucharon algo que jamás olvidarán: el sonido de risas. No eran risas humanas, sino algo más profundo, gutural, como si el propio océano estuviera burlándose de ellos. Cuando la niebla finalmente se disipó, el yate había desaparecido. Mi padre y Ernesto nunca volvieron a hablar mucho de esa experiencia, pero mi padre guardó el cuaderno de bitácora. Me lo mostró una vez, años después, y todavía recuerdo la sensación de frío al tocarlo. Lo más inquietante era el dibujo, esa figura alargada y antinatural que parecía estar observándonos desde el papel. Dicen que el mar guarda secretos que nunca deberíamos descubrir. Ahora entiendo por qué. La criatura del abismo. Mi nombre es Javier, y durante años trabajé como buzo en expediciones de investigación marina. He explorado arrecifes de coral, barcos hundidos e incluso zonas volcánicas submarinas. Pero hay un lugar al que juré nunca volver: las profundidades cercanas a la fosa de las Marianas. En 1998, participé en una misión científica que terminó convirtiéndose en la experiencia más aterradora de mi vida. La expedición tenía como objetivo explorar áreas poco documentadas de la fosa, a profundidades de más de 6.000 metros. Éramos un equipo pequeño, con un submarino tripulado y equipos avanzados para registrar lo que encontráramos. La primera parte de la misión fue tranquila. Descendimos lentamente, observando la vida marina que, aunque extraña y fascinante, no era nada fuera de lo esperado. Todo cambió durante el tercer día. Estábamos descendiendo a una nueva ubicación cuando nuestro sonar detectó una anomalía. Era una masa enorme que no aparecía en los mapas, como una montaña submarina que nadie había registrado antes. Decidimos investigarla. Cuando nos acercamos, la cámara principal comenzó a registrar algo extraño. Al principio, parecía ser una formación rocosa cubierta de algas, pero luego nos dimos cuenta de que se movía, lenta y deliberadamente. ¿Eso es un animal?, preguntó uno de los científicos a bordo. Nadie respondió. Todos estábamos fascinados, pero también inquietos. La criatura era inmensa, al menos 30 metros de largo, y su forma era difícil de describir. Tenía una especie de caparazón ondulado y extremidades largas que parecían tentáculos, pero lo que más nos impactó fue su cabeza. Era casi triangular, con ojos brillantes que parecían observarnos directamente. Mientras observábamos, algo aún más extraño ocurrió. Todos los equipos electrónicos comenzaron a fallar. Las luces del submarino parpadearon, las cámaras se apagaron y el sistema de comunicación interna empezó a emitir un ruido estático. Fue entonces cuando escuchamos un sonido que nunca había oído en mi vida, un rugido bajo y profundo que vibraba a través del casco del submarino. Sentí que mi pecho se comprimía por la presión del sonido. El piloto del submarino intentó ascender, pero los controles no respondían. Era como si algo estuviera sujetándonos. A través de las ventanas, vi que los tentáculos de la criatura se movían hacia nosotros, lentos pero seguros. Fue entonces cuando me di cuenta de que estábamos siendo observados no como intrusos, sino como presas. Uno de los científicos, Marta, comenzó a entrar en pánico. Decía que había leído sobre criaturas gigantes en relatos antiguos de marineros, pero que nunca creyó que pudieran ser reales. Yo intenté mantener la calma, aunque en mi interior sentía el mismo terror. De repente, la criatura se movió rápidamente, y el submarino fue golpeado con una fuerza tremenda. Fuimos lanzados hacia un costado, y las alarmas comenzaron a sonar. Algo estaba intentando romper el casco. En ese momento, las luces exteriores se encendieron brevemente, y lo que vimos fue aún más aterrador. Había más de una criatura. 2, quizá 3, rodeaban el submarino, sus siluetas enormes bloqueando la poca luz que alcanzaba a esas profundidades.
El piloto logró recuperar algo de control y comenzó a ascender lentamente. Pero las criaturas no parecían dispuestas a dejarnos ir. Una de ellas golpeó nuevamente el submarino, y esta vez las grietas en el casco eran visibles. Podíamos escuchar el agua filtrándose lentamente, y todos sabíamos que no teníamos mucho tiempo. Marta comenzó a registrar notas desesperadamente, como si estuviera decidida a documentar lo que estaba ocurriendo. Si no sobrevivimos, alguien tiene que saber que esto existe, dijo. Pero yo sabía que no había garantía de que nuestras grabaciones llegaran a la superficie. Cuando alcanzamos una profundidad donde la luz natural comenzaba a ser visible, las criaturas finalmente nos dejaron. Fue como si hubieran alcanzado un límite que no querían cruzar. A pesar de los daños, logramos emerger y regresar al barco principal. El equipo médico nos revisó, pero no pudieron hacer nada para aliviar el trauma que llevábamos dentro. Durante los días siguientes, revisamos las grabaciones. Algunas imágenes eran claras. La criatura principal, con su caparazón extraño y ojos brillantes, y los tentáculos que se movían como si tuvieran mente propia. Pero justo cuando la criatura se acercaba demasiado al submarino, las grabaciones se volvieron estáticas. Era como si la presencia de estas criaturas afectara todo lo electrónico. El informe oficial de la expedición omitió detalles clave. El equipo científico decidió no publicar nada sobre las criaturas, argumentando que el mundo no estaba preparado para saber lo que había en las profundidades. A mí me despidieron poco después, bajo el pretexto de violaciones de seguridad, pero siempre supe que era porque no querían que hablara de lo que vi. Hasta el día de hoy, sueño con esas criaturas. En mis pesadillas, no estoy en un submarino, sino flotando solo en la oscuridad, y siento esos ojos brillantes observándome. Siempre me despierto antes de que me alcancen, pero el miedo nunca desaparece. El mar guarda secretos que nunca deberían ser descubiertos. Ahora sé que algunas profundidades no están hechas para los humanos. La isla que no debería estar allí. Mi nombre es Arturo, y hace más de 20 años trabajé como marinero en un barco de carga que navegaba regularmente por el Océano Pacífico. A lo largo de los años, viví muchas experiencias extrañas, pero ninguna tan perturbadora como la que ocurrió en 1999, cuando nuestro barco se desvió hacia un lugar que, hasta el día de hoy, no aparece en ningún mapa. Todo comenzó durante un viaje de rutina entre Filipinas y Hawái. Transportábamos maquinaria pesada y alimentos enlatados, y el viaje, aunque largo, debería haber sido tranquilo. Pero el océano es impredecible, y a unos 3 días de nuestra salida, una tormenta nos atrapó en plena noche. Las olas golpeaban con fuerza, y el radar comenzó a fallar. Nuestro capitán, un hombre experimentado llamado Vargas, intentó mantener el rumbo, pero el viento y las olas nos empujaron hacia lo desconocido. A la mañana siguiente, el mar estaba en calma, pero estábamos completamente desorientados. El GPS no funcionaba, y el radar mostraba interferencias extrañas. Mientras intentábamos reparar los equipos, uno de los marineros avistó algo en el horizonte, una isla. Era pequeña, cubierta de densos árboles que parecían negros bajo el sol. No había edificios, ni señales de vida humana, pero lo más extraño era que no aparecía en nuestros mapas. El capitán decidió que nos acercaríamos para explorar. Necesitábamos agua dulce y un lugar para recalibrar los instrumentos. A medida que nos acercábamos, una sensación extraña se apoderó de mí. El aire era pesado, y aunque el mar estaba tranquilo, las olas parecían evitar la isla, como si algo en ella las repeliera. Anclamos cerca de la costa y formamos un grupo para desembarcar. Me asignaron a la primera expedición, junto con el capitán Vargas y otros 3 marineros. La arena de la playa era negra y rugosa, como si estuviera compuesta de cenizas en lugar de arena normal. A medida que avanzábamos hacia el interior, los sonidos del océano desaparecieron. Todo estaba en silencio, incluso los pájaros y los insectos que normalmente se escuchan en islas tropicales.
Era como si la isla estuviera completamente aislada del mundo. Pronto encontramos algo que nos dejó helados: ruinas. Había columnas de piedra cubiertas de enredaderas, con inscripciones en un idioma que ninguno de nosotros reconocía. Vargas, que siempre había sido escéptico sobre lo sobrenatural, comenzó a mostrarse nervioso. «Esto no parece normal», dijo, mientras inspeccionaba una de las columnas. En el suelo, encontramos restos de herramientas oxidadas y lo que parecía ser un altar cubierto de símbolos extraños. Decidimos regresar al barco para informar al resto de la tripulación, pero antes de que pudiéramos llegar a la playa, comenzó a oscurecer. Era extraño, porque según nuestros relojes, aún faltaban horas para el atardecer. El cielo se volvió gris, y una niebla densa comenzó a cubrir la isla. A través de la niebla, escuché algo que me heló la sangre: un canto. Era suave, como una melodía susurrada por muchas voces, pero no venía de ninguna dirección en particular. Vargas nos instó a acelerar el paso, pero la niebla se hacía más espesa, y pronto nos dimos cuenta de que no podíamos encontrar el camino de regreso. Caminamos en círculos durante horas, o al menos eso parecía. Cada vez que creíamos estar cerca de la playa, volvíamos a aparecer en el mismo claro donde estaban las ruinas. El canto continuaba, y en un momento vi algo moverse entre los árboles. Era una figura humanoide, alta y delgada, con extremidades demasiado largas para ser humanas. No le dije nada a los demás, pero sabía que lo habían visto también, porque sus rostros estaban pálidos y nadie quería hablar. Finalmente, después de lo que parecieron horas, la niebla comenzó a disiparse, y logramos llegar a la playa. Pero el barco no estaba allí. En su lugar, había marcas en la arena, como si algo grande lo hubiera arrastrado al mar. Vargas intentó usar la radio, pero solo recibíamos estática. «Algo está jugando con nosotros», dijo, y por primera vez vi miedo en sus ojos. Pasamos la noche en la playa, encendiendo una fogata para mantenernos calientes. Nadie pudo dormir, y el canto continuó en el fondo, como un eco que nunca desaparecía. Por la mañana, encontramos algo nuevo en las ruinas, un símbolo grabado en la arena, similar a los que habíamos visto en las columnas. Parecía reciente, como si alguien lo hubiera hecho mientras dormíamos. Finalmente, al mediodía, vimos el barco en el horizonte. Estaba de vuelta, pero parecía inclinado, como si algo lo hubiera dañado. Nadamos hasta él y subimos rápidamente. Todo estaba intacto, excepto por una cosa. En el centro de la cubierta había marcas de garras profundas, como si algo enorme hubiera caminado sobre ella. Decidimos abandonar la isla de inmediato. Nadie habló durante el viaje de regreso, pero todos sabíamos que habíamos encontrado algo que no debería existir. Cuando llegamos al puerto, Vargas presentó un informe oficial, pero las autoridades lo descartaron como fatiga y alucinaciones por la tormenta. El barco fue reparado, pero algunos marineros, incluido yo, dejamos el trabajo poco después. Todavía sueño con esa isla. En mis pesadillas, estoy atrapado en la niebla, rodeado de esas figuras largas y escuchando ese canto interminable. Siempre me despierto justo antes de que me alcancen, pero el miedo nunca desaparece. El océano guarda secretos que no deberían ser descubiertos, y esa isla es uno de ellos. El crucero de las sombras. Mi nombre es Ana, y hace años trabajé como asistente de limpieza en un crucero de lujo. Fue un trabajo que acepté por la promesa de viajar y ahorrar dinero, pero lo que viví a bordo cambió mi percepción de la realidad para siempre. Este no es un cuento que me gusta compartir, pero algo dentro de mí siente que debe ser contado. Era el verano del año 2000, y el barco, llamado Estrella del Mar, navegaba por el Caribe, con rutas que llevaban a turistas a destinos paradisíacos. Para mí, era un trabajo agotador pero llevadero: limpiar cabinas, pasillos y áreas comunes. Todo marchaba bien hasta la cuarta noche del viaje, cuando comencé a notar cosas que simplemente no tenían explicación. Esa noche,
Mi supervisor me asignó limpiar las cabinas del nivel inferior. Estas habitaciones solían estar vacías, ya que eran las más económicas y no siempre se llenaban. Mientras barría el pasillo, noté que una de las puertas estaba ligeramente entreabierta, algo extraño porque sabía que esas cabinas estaban desocupadas. Empujé la puerta con cautela, y la habitación estaba oscura, con un olor a humedad que no era común en un crucero bien mantenido. Entré para revisar, pero lo que más me inquietó fue el espejo. Había algo escrito en él, como si alguien hubiera usado su dedo en el vapor que deja el agua caliente. Decía, nunca nos fuimos. Mi primer pensamiento fue que alguien del personal estaba jugando una broma, pero cuando fui a buscar a mi supervisor, él negó haber enviado a alguien a esa área. Es imposible, dijo. Esas cabinas están cerradas desde que partimos. No hay nadie registrado allí. Esa noche, no pude dormir. Me quedé despierta en mi pequeña cabina, tratando de convencerme de que solo era un malentendido. Pero lo peor estaba por venir. Al día siguiente, mientras limpiaba una de las suites de lujo, encontré algo más extraño, una fotografía enmarcada sobre la mesa. Mostraba a un grupo de pasajeros vestidos con ropa de los años 30, sonriendo frente a lo que parecía ser el mismo barco. Lo extraño era que el nombre del barco en la foto también era Estrella del Mar. Pensé que tal vez el crucero tenía una historia más antigua, pero cuando le pregunté al capitán durante un evento social, negó que el barco hubiera existido antes de los años 90. Debe ser un error, dijo, pero su tono mostraba incomodidad. Algo no encajaba. Esa noche, mientras terminaba mi turno, tomé un atajo por el pasillo inferior para llegar a mi cabina. El aire estaba más frío de lo habitual, y un leve zumbido llenaba el ambiente. A mitad del camino, vi a un grupo de personas al final del pasillo. Pensé que eran pasajeros perdidos, pero cuando me acerqué, me di cuenta de que algo estaba mal. Eran 5 personas, vestidas con ropa antigua, sombreros, trajes de 3 piezas y vestidos largos. Al principio no dijeron nada, solo me miraron. Quise preguntar si necesitaban ayuda, pero las palabras no salieron de mi boca. Sus rostros eran pálidos, y sus ojos parecían vacíos, como si no estuvieran realmente allí. Entonces, uno de ellos, un hombre alto, dio un paso adelante y dijo en un susurro, ¿por qué nos abandonaron? Corrí sin mirar atrás, sintiendo que algo me seguía. Cuando llegué a mi cabina, cerré la puerta con llave y me senté en la cama, temblando. Esa noche no pude dormir, y cada vez que cerraba los ojos, veía sus rostros. A la mañana siguiente, fui al médico del barco, quien me dio un calmante y dijo que probablemente era fatiga. Pero las cosas no mejoraron. Durante los días siguientes, otros miembros de la tripulación comenzaron a reportar cosas extrañas. Objetos que se movían solos, pasos en pasillos vacíos y voces susurrando en habitaciones cerradas. Un cocinero incluso renunció en pleno viaje, diciendo que había visto a una mujer de cabello largo flotando en la cocina. El punto culminante ocurrió la penúltima noche del crucero. Estaba trabajando en el salón principal, preparando el área para una fiesta, cuando las luces comenzaron a parpadear. Al principio, nadie le dio importancia, pero entonces, la música se detuvo y un silencio absoluto llenó el salón. De repente, las puertas principales se abrieron de golpe, y un viento helado recorrió la sala. Fue entonces cuando los vi. Los mismos pasajeros que había visto en el pasillo estaban allí, parados en medio de la pista de baile. Nadie más parecía notarlos, pero yo los veía claramente. Sus rostros eran más nítidos esta vez, y cada uno parecía mostrar una mezcla de tristeza y rabia. Uno de ellos extendió su brazo, señalándome, y escuché su voz en mi cabeza: «Nunca nos fuimos. Estamos con ustedes». Cuando las luces volvieron a la normalidad, ellos habían desaparecido. Pero yo sabía que no había sido mi imaginación. Después de ese incidente, presenté mi renuncia al llegar al puerto. Nunca volví a trabajar en cruceros, pero tampoco pude olvidar lo que vi. Más tarde, investigué sobre el barco y descubrí que,
Efectivamente, había habido una estrella del mar en los años 30. Según los registros, había desaparecido misteriosamente durante una tormenta, llevándose consigo a más de 200 pasajeros y tripulantes. Al parecer, los fantasmas de aquel barco seguían navegando, atrapados en un bucle eterno. Todavía tengo pesadillas con esos rostros, y cada vez que veo una foto de un crucero, siento un escalofrío recorrer mi espalda. Algunos barcos no deberían seguir navegando, pero parece que el mar no siempre deja ir a los suyos. Si te han gustado estas historias y quieres sumergirte en más relatos escalofriantes, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera, serás el primero en enterarte de nuestros próximos videos llenos de misterio y terror. Gracias por acompañarnos en esta aventura y nos vemos en la próxima historia.